muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Por la gracia de Dios estamos nuevamente listos para compartir otro mensaje de la serie que hemos titulado Discípulo. El día de hoy estaremos tocando la parte que corresponde a Jesús ante el concilio. Este pasaje aparece tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero voy a tomar el que está en Marcos lo único que quiero es compartir una descripción detallada de lo que fue lo que pasó se me hace importante detallar alguna información que tenga que ver con todas las circunstancias, todas las situaciones que pasó nuestro Señor, ya iniciando ya propiamente la parte final que finalmente lo pondría en la cruz, y todo lo que gira alrededor del primer encuentro, ya en una situación totalmente diferente, ya no como cuando enseñaba, ya no como cuando los fariseos y los escribas particularmente siempre le estaban cuestionando, siempre le estaban atacando. Ahora ya parece una situación totalmente, una circunstancia diferente, no imprevista. Nuestro Señor sabía que esto tenía que pasar, y nuestro Señor antecedió todo esto que iba a ocurrir, no solamente porque Él lo haya dicho, sino porque muchas de las cosas que aquí ocurrieron estaban profetizadas allá en el Antiguo Testamento, y esto precisamente todavía le daba más veracidad a que realmente nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, era el Mesías esperado. Pero los corazones endurecidos, la insensatez y muchas otras cosas más dieron al traste con todo esto, pero bueno, como el Señor continuamente repitió para que se cumpla la Escritura. Estoy en Marcos capítulo 14, versículos voy a leer 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían: falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué increíble, qué increíble. Por un lado, he compartido algún mensaje en torno a nuestra condición pecaminosa, nuestra condición carnal, lo que realmente abunda en nuestra carne, y todo lo que esto significa en cuanto
a la incongruencia, en cuanto a la insensatez, en cuanto, si se puede decir de esta manera, a la bestialidad del ser humano en general. En verdad que parece inconcebible, pero es cierto, y a lo largo de toda la historia, no solamente allá en el Antiguo Testamento, sino a lo largo después del sacrificio de nuestro Señor, la historia ha mostrado que en muchas ocasiones, que en muchas circunstancias, que en muchas situaciones, en verdad aflora toda esa naturaleza carnal, toda esa naturaleza bestial en el ser humano, y somos capaces de hacer hechos inauditos, de hacer actos verdaderamente inconcebibles, y una prueba de esto la estamos viendo aquí, es parte de lo que estaré tocando en el análisis de este pasaje, pero es indudable que uno no puede dejar de sorprenderse, uno no puede dejar de admitir que cuando yo creo que por algo el apóstol Pablo menciona en Efesios 2:1, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, y en verdad que así es. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, y aun si uno tiene el Espíritu de Dios y se abandona o se empieza literalmente a deslizar, como dice Hebreos, ¿no? Es necesario que con más diligencia tengamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando ocurre esta cosa en nuestra vida, lo más seguro es que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones de verdad rayen en la situación como la que estamos viendo, que hicieron todos aquellos hombres con nuestro Salvador, con nuestro Mesías, y nosotros creo que a veces no somos tan diferentes. Inmediatamente después de que Jesús fuera arrestado, comenzó el juicio que lo llevaría a la muerte. Marcos va a detallar que fue juzgado primeramente por las autoridades judías y luego por las romanas. La razón para este doble proceso la debemos encontrar en el hecho de que aunque el Sanedrín o Tribunal Supremo del pueblo judío tenía la firme intención de aplicar a Jesús la pena de muerte, sin embargo, al ser un país ocupado por los romanos, ellos solo tenían autoridad para juzgar asuntos relacionados con su religión, pero no se les permitía ejercer la pena capital. Pero por esta causa fue necesario que después de ser juzgado por los judíos, el caso fuera remitido ante Pilato, el gobernador romano, para que él confirmara y ejecutara la sentencia. Esta situación fue determinante a la hora de formular la acusación contra Jesús. Los judíos sabían que Pilato no condenaría a muerte a una persona, y nota esto, a una persona que no respetara el día de reposo, que no guardara sus tradiciones, o que tuviera puntos diferentes a los de ellos en asuntos como el divorcio, como la resurrección de los muertos, o incluso porque no se sujetara a la autoridad espiritual del Sanedrín. Muchos de estos temas estos fueron realmente las verdaderas razones por las que Jesús había tenido fuertes controversias con ellos a lo largo de todo su ministerio. Pero nada de esto que estamos narrando, nada de esto que estamos relatando sería una situación propicia, sería algo serio para tener en cuenta por el tribunal romano. Así que desarrollaron su acusación en otra línea de argumentación diferente. Decidieron acusarle por su pretensión de ser el Mesías, algo que Jesús no tardó en confirmarles. Y vale la pena hacer esa reflexión en cuanto a lo que hemos mencionado antes de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, que cuando abunda la maldad en el ser humano, es capaz de buscar todas las situaciones, todas las circunstancias propicias para causar daño, es capaz de hacer todo lo necesario para acabar con aquello que finalmente es lo que nos molesta, porque a veces el pecado es tan delicioso, porque así es como realmente ocurre. El pecado es tan llamativo, es tan hermoso, que a veces incluso consciente e inconscientemente no quisiéramos dejarlo, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la falla, la debilidad, la flaqueza que cada ser humano enfrenta. Pero lo cierto es que cuando llega la luz, literalmente la luz del Señor, nosotros tendemos en muchas ocasiones a rechazarlo, y es lo que estaba pasando
ahora con lo que estamos hablando acerca del juicio inicial ante el Sanedrín. Seguramente pensaron que podrían encontrar algunas pruebas que sirvieran para demostrar a Pilato la gravedad del caso. Por ejemplo, la entrada que Jesús había hecho en Jerusalén a una semana antes, cuando la multitud le aclamaba como aquel que venía en el nombre del Señor a establecer el reino de Dios, o sus intervenciones en el templo, reivindicando su plena autoridad mesiánica, y las constantes muestras de simpatía con que muchos en el pueblo lo recibían. Evidentemente, estas cosas habían despertado las alarmas de los dirigentes judíos, que veían en Jesús a alguien a quien no podían controlar y que además hacía peligrar su poder dominante. Pero la cuestión era si todo esto serviría, si les iba a servir para convencer a Pilato acerca de la peligrosidad de Jesús y de la conveniencia de matarlo, literalmente de asesinarlo. Así que el Sanedrín se reunió en esa misma noche, ya avanzada la hora, con el fin de deliberar sobre el caso y en esa misma mañana poder presentar el asunto ante Pilato de forma consensuada. Ahora, ¿por qué decidieron llevar a cabo todo esto de manera inmediata en la noche que fue arrestado nuestro Señor? Bueno, hay algunas circunstancias, algunas situaciones que uno tendría que analizar y que tienen que ver con la condición del pecado. El pecado generalmente es asociado a la oscuridad, es asociado a las tinieblas. Y casi todas las cosas que se hacen de maldad, casi todas las cosas que se hacen en pecado, siempre es en la oscuridad. Y esto que estaban haciendo con nuestro Señor muestra eso. Muestra un irrazonable juicio que no era de Dios, que era basado en sus propias ambiciones, en sus propias comodidades, como lo vamos a detallar más adelante. Pero es indudable que uno tiene que darse cuenta de que las tinieblas, la oscuridad, generalmente están asociadas al pecado. Jesús se encontró por primera vez ante el Sanedrín, que se había reunido con carácter de urgencia para juzgarle. El Evangelio de Juan nos dice que inicialmente Jesús fue llevado ante Anás, que había sido sumo sacerdote y que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Mientras duraba este primer interrogatorio, hubo tiempo para que se fuera reuniendo el resto de los miembros del consejo que tuvieron que acudir a altas horas de la noche. Marcos nos explica que el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y si hacía falta alguien más, bueno, si hubieran existido las redes sociales, hubieran llamado a unos cuantos. Todo era con tal de conseguir sus propósitos. Ahora bien, la razón. ¿Por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesús era el Mesías? Y esta reflexión vale la pena, porque es parte de las enseñanzas que nosotros podemos encontrar, como ya he mencionado antes. Cada pasaje, cada versículo, cada texto que hay en la Escritura es un mensaje de enseñanza para cada uno de nosotros, y en cualquier sentido, en cualquier circunstancia, uno puede sacar una enseñanza, un principio o algo que nos pueda ayudar a entender y comprender cómo es que Dios nos ama y cómo es que el ser humano continuamente se está rebelando contra Él. ¿Por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesús era el Mesías? La razón no estaba en que no contara con suficientes credenciales, puesto que de hecho toda su vida y ministerio habían sido el cumplimiento fiel y exacto de lo que el Antiguo Testamento había predicho acerca del Mesías. Y todos sabemos que el pueblo estaba maravillado de su autoridad, sabiduría y poder. ¿Por qué entonces los líderes religiosos, los líderes del judaísmo, los líderes en aquel tiempo lo rechazaban? Paradójicamente, el problema es que a ellos no les interesaba que viniera el Mesías. Esta es una afirmación, hasta puede ser un tanto temeraria, pero no lo es cuando uno lo analiza a raíz de las circunstancias, situaciones, de los hechos que ocurrieron.
y de lo que está pasando también hoy en día. Prosigo, puesto que esto implicaría cambios profundos en la vida religiosa y social de la nación, que acabaría con sus privilegios, porque no cabe duda de que aunque no les gustaba estar bajo el yugo romano, en realidad tampoco les iba tan mal. Al fin y al cabo gozaban de un gran prestigio social dentro del pueblo y obtenía suculentos ingresos en la administración del templo y la religión. Pensaban que reconocer a Jesús como el Mesías les llevaría inevitablemente a un enfrentamiento con el Imperio Romano, lo que según ellos implicaría la destrucción de la nación. Y cuando hablo de que las circunstancias, las situaciones de enseñanza que podemos aprender y aplicar hoy en día, solamente voltea a ver la sociedad que nos rodea. Particularmente estoy hablando de aquí, de los que vivimos en México. Hemos tenido un sistema de poder, o tuvimos un sistema de poder por más de 70 años, un poder que se enriqueció, un poder que acabó literalmente con muchas riquezas que había en el país, un poder que dejó poder a una alternativa por 12 años, cuando pensamos que todo esto generaría un cambio y las cosas siguieron igual. Y esa situación es porque aquellos que se han enriquecido, aquellos que viven cómodamente, aquellos que se gozan de los privilegios, aquellos que se gozan de todo lo que sugiere el poder en cuanto a no tener que rendir cuentas a nadie, eso es lo que les hace ser a veces con un cambio. Y no estoy hablando, no me gusta hablar de partidos políticos, estoy hablando lo que realmente es la situación. Por eso el gobierno actual, todo está mal. Antes parece que no veíamos que nada estaba mal. ¿Por qué? Porque también el pueblo, en una u otra manera, también colaboramos a ello. También nos gusta, nos volvimos hasta se podría decir que masoquistas, acostumbrados ya nada más a recibir migajas. Y por eso esos que están en el poder, por eso es que no quieren que haya un cambio. ¿Por qué? Porque les afecta a sus intereses. Y uno se puede preguntar cómo es posible que la gente que tiene millones y millones de pesos o de dólares, cualquiera que sea el caso, ¿cómo es que todavía quiere más? Y a veces no es tanto la riqueza, a veces es el poder, es algo que no pueden dejar de lado, es algo que quieren seguir manteniendo, y es inexplicable en un sentido el ver la situación, cómo es que se replica. ¿Cómo es que se replica? Por eso en este análisis estamos viendo que de una u otra manera pudiera haber sido causa eso, de que los líderes religiosos no querían ningún cambio. Estaban en su esfera de comodidad y tal vez en otro nivel. También nosotros, aquellos que estamos intentando servir cada día a Jesucristo, que intentamos estar llevando una comunidad como la iglesia, también somos parte de, tal vez esa cultura, tal vez por esa situación que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, pero también nosotros nos hemos acostumbrado, aún dentro de nuestras congregaciones, a esa esfera de comodidad. A esa esfera donde no queremos que nada lo altere, llegar, escuchar un buen sermón, abrazarnos, bueno, cuando es el tiempo, no ahorita, pero estar en comunión 2 o 3 horas y después hasta el próximo domingo ya, y que todo vaya bien. Pero eso sí, argumentamos que somos muy cristianos, argumentamos que de verdad somos muy celosos de guardar la sana y la buena doctrina. Y lo que estoy hablando simplemente es decir o establecer que en muchos de los casos esa esfera de comodidad, esa situación, no queremos que sea alterada por nada, y eso es lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Aunque su mayor preocupación era la pérdida de su propia posición de liderazgo, ojo, mencionaba yo hace ratito el poder. A veces nadie quiere dejar el poder. He visto a través de más de 30 años en el cristianismo, he visto congregaciones donde el predicador se vuelve eterno. Y ya cuando va el tiempo en que ya está llegando a su fin, ¿qué es lo que hace? Su hijo toma su lugar. Es increíble, pero pasa. Y no estoy señalando ni estoy juzgando, estoy estableciendo lo que pasa y lo que he visto y lo que ocurre en las congregaciones, en nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo.
Y lo que estaba fuera de toda duda es que Jesús estaba en contra de que siguieran usando la religión en su propio beneficio. Así que, aunque todos ellos manifestaban su deseo de que viniera el Mesías, en realidad este mundo les gustaba tal como estaba, y en todo caso lo único que quitarían sería la molesta presencia de los romanos. Por todo esto, Jesús significaba para ellos un obstáculo para seguir disfrutando de su cómoda posición. Y lo voy a volver a repetir, para seguir disfrutando de su cómoda posición. Y yo creo que guardando niveles y guardando situaciones, circunstancias, muchos de nosotros así vivimos. En una cómoda posición. ¿Tenemos carencias? Sí. ¿Tenemos desorganización? Sí. ¿Tenemos algunas necesidades extremas? Sí. Pero tal parece que también nos gusta que no nos muevan lo que mucha gente llama o lo que mucha gente identifica como la esfera de comodidad. Esa situación que se vuelve hasta mecánica, que ya nada más es por naturaleza que hagamos lo mismo, cada día, cada semana, y nada, absolutamente nada cambia. Y aunque es sencillo, y vuelvo a establecer, en este sentido, lo que estoy analizando es una opinión, es un escrito, son estudios que he desarrollado para tener información, no para predicar bonito. Yo no predico bonito, yo lo que trato es de compartir información en detalle para que la gente pueda interesarse, escudriñe por sí misma y pueda llegar a una conclusión, cada uno de acuerdo a lo que enseña la Biblia, de acuerdo a lo que está en la sana doctrina. Por eso decía, y aunque es sencillo juzgar la conducta de los antiguos líderes del judaísmo, también debemos preguntarnos si muchos de los creyentes de nuestro tiempo que dicen desear la segunda venida del Mesías realmente lo esperan de verdad, o por el contrario, este mundo ya nos gusta así, quitando, claro está, algunas molestas incomodidades que todos tenemos. Nos preguntamos si realmente deseamos los cambios que la venida de Cristo traerán a nuestras vidas. Lo cierto es que viendo el apego de muchos creyentes al mundo, o sea, no estoy generalizando o no estamos generalizando, puede ser que muchos sí, de veras, yo he visto, lo veo también ahorita mucho en las redes sociales, hay gente que verdaderamente está casi gritando desesperada, Señor, ya ven, ya la situación es insostenible, gente que sirve a Dios, gente que quiere de verdad consagrar su vida a Dios y que está deseando o está esperanzada en que el único que puede cambiar la situación que estamos viviendo en general, y todavía más agravado con esta terrible pandemia, con esta terrible aflicción mundial que nos ha pegado en la salud, que nos ha pegado en la economía, que nos ha pegado en nuestras relaciones personales, que nos ha pegado de manera sentimental, moral, emocional, espiritual. Sí, hay muchos que sí, tal vez estamos deseando que ya venga Jesucristo, pero eso es cosa de Dios, Él tiene el control, pero hay muchos que también están acostumbrados, y sobre todo si tienen si cuentan con una buena situación económica, si cuentan con un buen trabajo, si cuentan con buenas propiedades, si cuentan con lo necesario para incluso estar. Me dio mucha risa, y solamente ese ejemplo, me dio mucha risa, ¿no? Que algunos artistas famosos, algunos que son millonarios literalmente, y decían, yo no sé por qué la gente no entienda si el quedarse en casa es lo mejor. Y cuando dicen esto, y los famosos memes que suben, ves a estos hombres o a estas mujeres en una mansión donde hay alberca, donde hay habitaciones, donde hay televisiones gigantes, donde hay toda clase de servicios, y dices, pues sí, en ese sentido y de acuerdo a esa posición, ellos sí se pueden quedar en casa. Pero aquellas gentes que tienen que batallar, esas son las gentes que admiro. Y muchos hermanos los he visto, de verdad, hermanos que salen todos los días con el ánimo, con las medidas de protección, pero saben que están arriesgando. Pero ¿sabes por qué? Porque salen a buscar el sustento. O sea, hay tanto de uno como de otro lado. Y también es menester mencionar a ambos.
También es menester ver que hay mucha gente que requiere, que necesita. Contamos con la bendición de Dios, sí, pero también nos he dado tener que trabajar. Y yo admiro a aquellos hermanos y aquellas hermanas de verdad que salen a trabajar, que salen a ganarse el sustento diario. Para ellos no es fácil, quédate en casa. Y uno lo tiene que entender así, pero estábamos hablando acerca de la posición que tenían aquellos líderes judíos y de la posición que mucha gente hoy en día puede tener. Parece que la forma de pensar hoy en día es que será muy bueno ir al cielo con el Señor, pero sin prisas, porque este mundo tampoco se está tan mal. Los gobernantes judíos se dieron cuenta con claridad de los cambios radicales que el Mesías traería y le rechazaron, y tal vez nosotros no nos hemos percatado suficientemente de lo que va a suponer nuestro traslado de este mundo al cielo. Debemos empezar a vivir ahora a la luz de la eternidad para que el cambio no nos vaya a resultar tan brusco. Y por eso tantos miedos, por eso tantos temores, porque cuando hablamos acerca o esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que realmente debemos de considerar y que hemos mencionado ya a lo largo de estos mensajes es que si nosotros estamos viviendo, si nosotros estamos intentando, si nosotros estamos llevando a cabo todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que la habilidad, el talento, la destreza, todo lo que Dios nos permite tener para cada día intentar vivir una vida consagrada al Señor. Y si viniera Jesucristo hoy, ¿qué? Y si viniera mañana, ¿qué? Estaríamos preparados. Tal vez el asunto es ese, y me refiero en cuanto a preparación, no que nos aprendamos la exegesis, la hermenéutica, la homilética, todo lo que tiene que ver con los antiguos griegos, hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. No me estoy refiriendo a ese tipo de preparación, lo que me estoy refiriendo es que se traduzca en actos, en verdad, el vivir bajo la gracia de Dios. En los devocionales que he estado compartiendo o que estoy empezando a compartir, toqué un punto acerca de esto. Sí, dice Pablo en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros estamos viviendo en Cristo, tenemos la certeza, tenemos la confianza, tenemos la convicción, tenemos la seguridad que todas las cosas que enfrentemos en esta vida las vamos a poder vencer. Pero no solamente eso, sino que además estaremos preparados para cuando venga el día del regreso de nuestro Señor. En cuanto al proceso que tenemos descrito en el juicio, hay que decir que fue un simulacro de principio a fin, pues no tenía otra finalidad que dar apariencia de legalidad a un crimen ya predeterminado. Y esto es cierto. Por eso hablaba de cómo la mente maquiavélica, la mente carnal, es capaz de crear escenarios que aparentemente son legales o que aparentemente incluso pueden ser religiosos, pero que en realidad son una farsa. Y son una completa farsa. Y lo estamos viendo aquí, porque ese juicio desde su inicio fue un juicio absurdo, ilegal, en todos sentidos. Y en verdad que a veces no tenemos que detallar muchas cosas para entender que ese juicio estaba fuera de toda duda. El juicio se desarrolló con una precipitación inusual. En realidad no era normal reunir a todo el Sanedrín a altas horas de la noche, pero tal vez la mayor preocupación del Sanedrín en esos momentos no era la de hacer justicia, la justicia de ellos, sino que actuaban de noche y con rapidez por temor a las posibles reacciones incontrolables de las multitudes. Ellos debieron pensar que la mejor forma de sacar adelante sus malvados planes consistía en presentar a Jesús esa misma mañana ante Pilato como reo convicto, sorprendiendo así al pueblo para que no fuera capaz de reaccionar. Además, los gobernantes sabían que la repulsa que sentiría el pueblo al ver a su Mesías atado ante el gobernador romano, este cuadro era totalmente incompatible con la idea popular del Mesías. Y esto es cierto. Ellos también, los líderes religiosos no eran tontos. Ellos también sabían lo que podían provocar entre el pueblo.
Y ahorita que estoy, bueno, cuando estaba preparando el estudio, que estaba leyendo lo que iba yo a compartir, casualmente el día de ayer, por la noche, ya muy noche, ya después de las 10 de la noche, generalmente vemos alguna, ya al final de la noche mi esposa y yo vemos alguna película, y ayer me encantó la película de Winston Churchill, allá en la Segunda Guerra Mundial, y la manera en que él fue elegido y todo lo que sus detractores hablaban de que no era el indicado y todo lo demás, y cuando él tuvo que tomar una decisión de presentar batalla ante Hitler en lugar de buscar un acuerdo de paz allá con Mussolini, que realmente era como un criado de Hitler. Entonces él no sabía qué decisión finalmente tomar, si pactar la paz o seguir en el intento de defender su nación, y había muchas voces a favor de pactar la paz, pero también había voces a favor de seguir la guerra. Y entonces, como entre los grandes funcionarios a veces lo que menos hacen es resolver los problemas que aquejan a todo el pueblo, entonces el mismo rey de Inglaterra le dice: usted tiene que escuchar al pueblo. Y casualmente es una escena que me fascinó. Winston Churchill entra ahí al sistema de transporte y se sube, y la gente se queda sorprendida de ver al primer ministro de Inglaterra ahí, pero cuando lo ve y empieza, como cualquier persona, empieza a platicar con ellos y empieza a preguntarles cómo se sienten ante la situación inminente de la guerra, cómo se sienten ante la idea de ser conquistados por la fuerza alemana, y cada uno de ellos lo primero que dicen: no, lucharemos hasta el final. Y esa decisión la toma él en base a lo que escucha del pueblo mismo, porque finalmente muchos dicen que el pueblo es el que tiene la razón. Yo no lo sé si sea de esa manera. Lo que sí sé es que eso llevó a Winston Churchill a erigirse como uno de los líderes más prominentes, políticamente hablando, y de poder en aquel país, en Inglaterra. Y bueno, lo menciono porque los líderes religiosos no eran tontos. Ellos sabían que si se había un juicio tal como debe ser, un juicio legal, estando presentes todas las multitudes, no sé cómo les hubiera ido a ellos. Así que todo se hizo con una precipitación que de ninguna manera podía garantizar un mínimo de justicia. No debemos olvidar que en menos de 24 horas Jesús fue arrestado, interrogado por el sumo sacerdote, juzgado por el Sanedrín, interrogado por Pilato y Herodes, y finalmente sentenciado a la muerte, llevado fuera de la ciudad hasta un lugar llamado Gólgota, crucificado y muerto 3 horas después. En 24 horas. Hoy en nuestros días decimos que luchamos porque la justicia sea expedita y en tiempo, porque hay juicios que se tardan años, en verdad. Y aquí es el otro lado de la moneda. Aquí fíjate, en 24 horas todo lo que ocurrió. ¿Todo por qué? Por la maldad y por todas las circunstancias y todas las situaciones que ocurrieron alrededor de todo esto, que finalmente llevó hasta el Gólgota. Y si bien es cierto que vale la pena seguir hablando extensamente acerca de todos los detalles y todo lo demás, quiero terminar porque no da el tiempo para solamente quiero terminar con ese pasaje con el que hice después de leer la escritura, ese detalle, y me parece importante, donde se ve de verdad la maldad del ser humano, donde se ve la naturaleza pecaminosa del ser humano. Inmediatamente después de la sentencia condenatoria del Sanedrín, los siervos del sumo sacerdote comenzaron a bofetear al Señor, escupiéndole y burlándose de él. Realmente lo que hicieron fue imitar el ejemplo de los propios magistrados le habían dado. Sin ningún tipo de consideración, aquellos hombres trataron al Hijo de Dios de la forma más grosera de la que fueron capaces. Por fin pudieron dar rienda suelta a su verdadero carácter vengativo, cruel y sádico, mientras que el Sanedrín les contemplaba dando su aprobación. Por momentos se sentían fuertes y le hicieron notar todo su desprecio y odio mientras se ensañaba con él.
Así que durante el resto de la noche Jesús estuvo solo con estos guardas, endurecido, que decidieron burlarse de él mientras pasaban las largas horas hasta el amanecer. Sin lugar a dudas, tal trato malicioso no era digno de un tribunal presidido por el venerable sumo sacerdote de Israel, pero como ya hemos venido considerando, nada de lo que ocurrió ahí en aquella noche manifestaba el carácter y la santidad de Dios. Así que esto fue otra vergonzosa mancha en la ya dañada reputación de Israel. Pero una vez más se cumplía lo que la Escritura dijo: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Es lo que escribió Isaías allá en el capítulo 50, versículo 6. Y finalmente, y con esto termino, y en verdad quería yo contar una historia, pero no recuerdo bien. Es una historia que duele. Cuando alguna vez algunas veces le he comentado en alguna de las prédicas, se me han acercado y me han dicho, es que es muy dura esa historia, pero lo que ocurrió con nuestro Señor fue más duro. Pero mira lo que dice, y con esto termino, lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 7 al 10. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ese es el contraste. Ese es el contraste entre lo que significa en verdad la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza rebelde del ser humano. Y creo que es de las grandes enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. El contraste. Una naturaleza pecaminosa, rebelde, extraviada, ignorante y muchas cosas más. Y por otro lado, la gracia salvadora, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ojalá que esa sea la parte que guardemos cada uno de nosotros y la reflejemos en nuestra vida. Gracias otra vez. Dentro del pasaje que está tanto en los 4 evangelistas está la negación de Pedro, pero lo he dejado para un mensaje aparte, porque vale la pena el análisis, y si Dios permite mañana lo estaré hablando acerca de la negación de Pedro. Mientras tanto, pues gracias a los que se conectaron, y como siempre te mando 1,000,000 de bendiciones.